Buenas tardes. Hoy vamos con la cuarta conferencia en la que vamos a seguir con nuestro orden cronológico en cuanto al siglo XIX. Y lo que en esta conferencia pretendo es enseñarles un poco cómo el siglo XIX es un siglo muy confuso en cuanto a modelos, en cuanto a tipos, porque no está tan estructurado como hemos visto el XVIII. En el siglo XVIII, en la primera mitad, veíamos la joya barroca y cómo iba evolucionando hacia la joya rococó. Sin embargo, en el siglo XIX vamos a ir que las modas, los tipos van a ir apareciendo y desapareciendo en ciclos, porque realmente el siglo XIX no tiene un estilo definido hasta el final, hasta finales del siglo XIX que hablaremos del modernismo, y entonces pues vamos a comenzar con la joya un poco más neoclásica, de inspiración en la joyería antigua, la joyería clásica. Iremos evolucionando hasta la joyería romántica y ahí iremos viendo pues, cómo hay modelos de la joyería neoclásica que se van a repetir en la joyería romántica y cómo vamos a regresar también a algunos de los tipos de las joyas que hemos visto en el siglo XVIII, que yo les comentaba. Acuérdense de los petos, que luego los veremos, pues los volveremos a ver, pero ya con una técnica mucho más trabajada, depurada y con una pedrería también muchísimo más rica y mejor tallada. Bueno, pues como les comentaba, vamos a empezar por donde nos quedamos el martes pasado. Nos quedamos con María Luisa de Parma llegando vía Génova a España para casarse con el príncipe de Asturias, con el futuro Carlos IV. Y si se acuerdan, veíamos que estos retratos de María Luisa como princesa de Asturias pues están muy influidos por la moda francesa. Las joyas, como veíamos también el otro día, casi todas se encargaban, los dibujos, los diseños se encargaban a París, y luego eran los plateros de oro, los joyeros, que ya empieza, como les comentaba, ya empieza ese término, son los que empiezan a elaborar esas piezas, siempre ya les digo, bajo la influencia de los diseños franceses. Y quería un poco, he comenzado con esta imagen que ya la habíamos visto anteriormente porque quiero que vayan viendo cómo evoluciona desde princesa de Asturias hasta reina ya de España, ¿no? A partir de 1789, que es cuando se proclama Carlos IV como rey de España tras el fallecimiento en 1788 del rey Carlos III, ¿no? De su suegro. Entonces, bueno, les digo, lo veíamos, no sé si les comenté o no, si no se lo comento ahora, porque lo vamos a ver a lo largo del siglo XIX muchas veces, esta condecoración que ven aquí en el pecho de María Luisa, la vamos a ver mucho porque es una condecoración de las damas nobles españolas. Es la cruz, la orden de la Cruz Estrellada, que es una orden que se fundó en 1668 en Viena, fundada por Leonor Gonzaga, y la vamos a ir encontrando, ya les digo, del pecho de las damas, de la reina, de las infantas a lo largo del siglo XIX. Entonces, no sé si el otro día se lo había comentado, pero aprovecho ahora que se ve muy bien para, ya les digo, enseñarles esta condecoración, que es la de la Orden de la Cruz Estrellada, que no es la Orden de María Luisa, que la veremos a continuación. Y bueno, una vez que ya es princesa de Asturias, ya le digo, desde 1764 hasta 1788, los primeros retratos que vamos a ver de María Luisa son retratos nos recuerda mucho, les recordará un poco los peinados y la indumentaria que vemos, el estilo que creó, el estilo que popularizó la reina francesa María Antonieta. Grandes pelucas, muy adornadas, mucha joyería. Lo que pasa es que nosotros siempre, y lo vamos a ver a lo largo del siglo XIX, como siempre vamos a ser como más contenidos. Se busca la exageración, se busca ir a la moda, pero siempre con unas maneras, unos ademanes mucho más contenidos que lo que vamos a ver en Francia y en otros países de Europa. Y yo les quería enseñar esta pieza porque, bueno, ven que aquí
hay una pieza como en forma de corazón que puede estar realizada en coral o a lo mejor es una pieza de metal que está esmaltada en rojo y afortunadamente se conservan 2 inventarios de las joyas de la reina María Luisa de Parma, son 2 inventarios que se conservan en el Archivo General de Palacio. Uno está fechado en 1800 y otro está fechado en 1807. El de 1800 es simplemente un inventario de las joyas que tenía María Luisa de Parma y en ese inventario las joyas están distribuidas en 4 papeleras. Fíjense la cantidad de joyas que tenía porque realmente a María Luisa le entusiasmaban, estaba locas por las joyas, como luego veremos también que le va a pasar a Isabel II. Entonces, tenía 4 papeleras. 4 papeleras eran como una especie como de secreter, de muebles, de armarios. Y dentro de esas papeleras había 10 gavetas, es decir, 10 cajones en una y 9 cajones, en una 10 y en los otros 3, 9 cajones, 9 gavetas. Entonces, fíjense la cantidad de joyas que se podían guardar en esas papeleras. Estaban distribuidas además pues, por aderezos de diamantes, por aderezos de zafiros, de rubíes, por pendientes, por sortijas, es decir, que lo tenía todo muy organizado. Y en una de esas gavetas, en una de esas descripciones que se hace, a una joya se le denomina pena. Y realmente, pues por la manera que la describe, yo llegué a pensar en su día que a lo mejor podía ser esta pieza que hay aquí, porque realmente no se me ocurría otra cosa que pudiera ser una joya para suspender el cuello y que se denominaba pena. No sé, es un corazón. No, yo les digo, simplemente se lo comentaba por si a ustedes en algún momento también les aparece esa joya denominada pena y me pueden ayudar. Y lo que también aparecía con muchísima frecuencia en estos inventarios son agujas, como la que ven ustedes aquí en forma de estrellas. Ahí, vamos, se describe muy bien. Sabemos que estas las tenía en una de esas gavetas porque se describe muy bien con un diamante central y luego en los rayos diamantes que poco a poco se van a ir engastando ya al aire, porque realmente es a partir de este momento, de 1770 más o menos, cuando vamos a ver ya que empiezan en los inventarios a hablar de piedras montadas al aire. Bueno, continuamos, ver ahí otra vez la cruz estrellada, continuamos y quería también indicarles otro retrato porque aparece otra de las joyas curiosas, vamos, de denominación curiosa, que un poco a los investigadores nos vuelven locos porque queremos saber qué es lo que está representando y que recibe el nombre de sultana. Y además lo describe muy bien, bueno, en una de las que lleva María Luisa de Parma, en sus gavetas, ponía una sultana con una media luna y de la que salían 3 rayos. La media luna va a ser un elemento que le va a gustar muchísimo a María Luisa y debía tener bastantes joyas con forma de media luna. Y luego ya les digo, con esos, en este caso son 3 flores, pero luego sí que tenemos esos 3 rayos que salen, además muy, muy en punta, que yo creo que corresponden con esa denominación de joya sultana, joya la sultana, que seguramente procedería pues, de los adornos que tenían, los adornos con los que se embellecían las mujeres, mujeres turcas o las mujeres de Marruecos, ¿no? Como había también un intercambio bastante importante de joyas por los regalos que hacían los embajadores, pues sí que en alguna ocasión algún embajador de Turquía sí que le regaló a la reina una piocha a la sultana. Entonces ya les digo que tal vez pueda ser esa pieza. Y continuando, ya es 1789, ya es nada más ser proclamada, proclamado Carlos IV rey de España y ella como reina consorte. Vemos este retrato de Antonio Carnicero, todavía una moda bastante sencilla, bastante española, con esa mantillita por los hombros, y vamos a ir viendo cómo poco a poco la reina va a cambiar. Les traía esta simplemente porque me hace siempre mucha gracia esa indumentaria de este tontillo, que era una indumentaria muy utilizada en Francia en estos años y que realmente resultaría bastante difícil de poder moverse y de circular por las galerías de Palacio.
Y ya un cambio radical. Todavía vemos que en la indumentaria no es tanto como el que veremos a continuación, pero sí que ya hay un cambio en relación con el aspecto de la reina, el peinado de la reina y las joyas que está utilizando la reina. Y es porque, bueno, además este es un retrato que Mariano Salvador Maella lo pinta en dos momentos y se aprecia, ustedes en la imagen es complicado verlo, pero sí que se aprecia que es un retrato hecho como en dos partes, ¿no? Lo primero es la reina, su rostro y el peinado que va siendo más recordado, se dan cuenta que ya no es tan pelucón como veíamos antes, pero coincidió con que Carlos IV instituyó, por así decirlo, por Real Decreto del 21 de abril de 1792, la Orden de María Luisa, que la ven ustedes aquí abajo. No sé si la ven bien, pero la iremos viendo. Sobre todo la banda, que es lo que Mariano Salvador Maella pinta en segunda, pinta después, es decir, el adorno de la cabeza, posiblemente los pendientes, y esta banda con la orden de María Luisa es lo que añade Salvador Maella un poco tiempo después, aunque realmente no se nota, les digo, porque la pincelada es magnífica. Y bueno, pues vemos de nuevo la cruz estrellada, pero aquí, ya les digo, ya adivinamos esta orden de María Luisa que tenía como imagen central la figura de San Fernando. Y la banda, pues es la característica que vemos aquí, que ya les digo, vamos a continuar viéndola a partir de ahora, que es esa banda de dos franjas de color morado y una franja central de color blanco, que es la que la identifica enseguida a esta orden. Y como estamos, no sé si se acuerdan que yo les comentaba que siempre a finales de siglo otra vez se volvían las cosas a exagerar, sobre todo los pendientes, ¿no? Los petos ya lo hemos visto antes, ahora por cuestión de moda el peto ya ha desaparecido, pero los pendientes sí que, si se acuerdan, veíamos a Mariana, a Mariana de Neumburgo en los últimos años del siglo XVII, que llevaba unos grandes pendientes, esos perendengues que yo les decía. Pues aquí volvemos a ver cómo a final de siglo también María Luisa vuelve a utilizar estos pendientes largos, estos desaliños, como algunas veces también se conocen, zarcillos, y son pendientes muy ligeros, no son tan pesados como los que veíamos en el siglo XVII, final del siglo XVII, pero sí que vuelven a ser pendientes largos. Y lo curioso es esta pieza que ven ustedes aquí adornando el cabello con esta cinta, con estas plumas que también pues aparecen con muchísima frecuencia en estos retratos y que buscan ese naturalismo que decíamos, veíamos también en el siglo XVII, esas grandes plumas que adornaban los retratos de Mazo o de Miranda. Y de aquí son plumas más pequeñas, pero otra vez de nuevo se vuelve a ese naturalismo que yo les comentaba, que comentábamos a finales del 17. Bueno, aparece también aquí ya un reloj suspendido de la cintura. Y bueno, ya continuamos. Vemos que poco a poco la moda va cambiando. ¿Y por qué les he traído este retrato de la duquesa de Alba? Porque, bueno, de María Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo. Bueno, ¿por qué? Pues porque eran, la reina María Luisa de Palma y ella eran grandes enemigas, porque las dos apostaban por ver quién tenía las mejores joyas. Y cuando la duquesa de Alba, cuando María del Pilar falleció, pues parte de las joyas que tenía las compró, las adquirió en la Almoneda, las adquirió María Luisa de Parma porque tenía muchísimo deseo siempre de conseguir de tener las joyas de la duquesa. Y yo se lo traía porque aquí ya vamos viendo cómo cambian las cosas. Vamos viendo cómo ya han desaparecido las manillas. ¿Se acuerdan que veíamos las manillas que adornaban los dos brazos? Han desaparecido, ya prácticamente no las vamos a ver, porque el siglo XIX va a ser el siglo de los brazaletes y de las pulseras, y de los brazaletes de tamaño grande, como el que estamos viendo aquí, y por eso
se lo traía, ¿no? Porque además es significativo, es un brazalete que lleva la S de Silva y la T de Álvarez de Toledo, de su marido, y son piezas que vamos a ver que luego, avanzado el siglo XIX, nos las encontraremos de nuevo, ¿no? Y ya digo, sobre todo esos, el uso ya, la desaparición de las manillas, que es muy importante, y la aparición ya de los brazaletes, grandes, piezas grandes, y de las pulseras, como las que vemos aquí, que en varios hilos que se van un poco retorciendo en la muñeca. Pues les digo que quería un poco que vieran cómo vamos evolucionando, fíjese también cómo ha evolucionado el vestido, y sobre todo, en esta pieza, fechada más o menos en torno a 1800, que una de las fotos está girada, la foto de la izquierda, pero no sé, ha sido un fallo del fotógrafo y estaba buscando uno que coincidiera exactamente con el retrato que se conserva en patrimonio, pero no sé, se ha debido de tornar ese negativo y sale la foto al revés. Pero yo quería que vieran sobre todo los pendientes, porque ha evolucionado, ha cambiado, siguen siendo pendientes grandes, pero si se dan cuenta, se ha creado un modelo que popularmente se conocía como pescadera, porque era el que utilizaban precisamente las mujeres que se dedicaban a la limpieza del pescado, y va a ser un pendiente característico de todo el siglo XIX, del siglo XX, que va a dar pie luego también al pendiente conocido como criolla, y que realmente pues, aparece, ya le digo, muchísimas veces en los inventarios. No solamente la reina tenía muchísimos de estos pendientes en sus gavetas, sino que también los vamos a encontrar en los inventarios de la duquesa de Osuna, de la duquesa de Benavente, porque es un tipo de pendiente que se pone de moda y que se va a quedar, y que va a continuar, les digo, pues hasta la actualidad, ¿no? Y quería también, miren, si se dan cuenta, volvemos a encontrarnos las plumas de antes, y aparte, les digo, de estos pendientes, vamos a ver que regresamos también otra vez a los collares de perlas, que los vamos a ver de distintas formas, de distintas maneras colocados, pero que nunca van a desaparecer a lo largo del siglo. Y las sortijas, que María Luisa tenía muchísimas, y se dan cuenta, incluso se las coloca en el dedo corazón, que no solía ser habitual porque era un dedo que se dejaba desnudo. Nunca, por una superstición, nunca se colocaba en él anillos, o no se solía colocar en él anillos. Veremos que en el siglo XIX también esa superstición poco a poco va desapareciendo y vemos anillos, sortijas en casi todos los dedos, incluso, ya le digo, ese dedo corazón. Y yo quería también contarles un poco, pues que les hablaba de que María Luisa hace un inventario en 1800 y luego vuelve a hacer otro inventario en 1807. Y en ese inventario de 1807, que es muy importante para nosotros, porque es justo antes de la invasión napoleónica, vamos a encontrarnos ya joyas personales de la reina y joyas que tengan en el margen colocada la RC, que significa Real Corona. Es decir, que ya vamos a ir viendo cómo poco a poco se va estableciendo la separación entre las joyas personales y las joyas de la corona, que va a ser también otro elemento muy importante del que tendremos que hablar más veces a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, en nuestras próximas conferencias. Entonces, bueno, les había traído, si se recuerdan los libros de pasantías, pues un modelo de estos pendientes, de estas pescadoras. Simplemente es un arillo que se sujetaba, que se sostenía por el lóbulo de la oreja. Ya existían ya los agujeros y ya se perforaban y ya atravesaban el lóbulo de la oreja los pendientes, cosa que no ocurría, como hemos visto también en los siglos anteriores. Y este realmente pues es el momento, ¿no? Esta es la imagen, este es el cuadro icónico, por así decirlo, del reinado de Carlos IV y de María Luisa de Palma, que nos va a decir muchas cosas en cuanto a moda y en cuanto a la joyería que se va a utilizar durante esta primera década del siglo XIX. Si se dan cuenta, María Luisa, su hija,
sus nueras, la futura princesa de Asturias, que aquí se deja intuir porque todavía no se sabe quién es, ahora se la presentaré. Han cambiado totalmente de moda, llevan la moda conocida como moda imperio, es una moda que se pone en vigor en Francia con la llegada de Napoleón y de Josefina Bonaparte. Es una moda que lleva el talle muy alto, como ya saben, con un escote pronunciado, que se solía adornar con collares como el que vemos aquí, que luce la reina. Pero lo más importante, a lo que yo quería llegar, por así decirlo, es al adorno de cabeza que lleva María Luisa de Parma y que lleva su hija, porque es un adorno que va a instituir ella. Igual que hablábamos de que tal vez la piocha fuese una pieza que trajo a España Isabel Farnesio, pues estas flechas ya les digo, las va a instituir como moda, como adorno en la cabeza la reina María Luisa. Les he traído también al lado un dibujo de los que se conservan en la Biblioteca Nacional para que vieran cómo sería estas flechas. Claro, tendrían una parte que simplemente sería el metal, que es el que se sujetaría, no se apreciaría por el peinado, por el pelo, pero luego tanto en un lado como en el otro, en la punta como en la parte posterior, pues es donde se colocarían las perlas, las piedras preciosas e incluso en algunos casos se adornaría con esmaltes. Debió de ser una pieza, ya les digo, bastante curiosa porque ahora la vamos a ver más y realmente se especula mucho sobre la simbología, si son las flechas de Cupido, si está mandando un mensaje a Godoy. Ya les digo, eso siempre, como no sabemos exactamente los motivos que le llevaron a la reina a escoger este tipo de adorno, pues no sabemos, es cuestión de especulación, pero realmente es que es una pieza muy bonita, que la reina se pone, igual que lo ven en su hija, se pone en algunas ocasiones acompañada de otra pieza que también va a establecer ella, tal vez ya, porque es una pieza española, por el casticismo, que es la peineta, que la ven también aquí y que vamos a ver más, y que también va a ser una pieza que va a venir para quedarse, ¿no? Que todo el siglo XIX vamos a ver la aparición en los tocados de esas peinetas que van a formar parte de los aderezos, que yo les comentaba antes, ese conjunto de joyas, pues la peineta va a formar parte de ello. Y va a ser una joya española, una joya castiza. Ya saben que además la reina María Luisa era una reina muy castiza, luego ya veremos más princesas castizas, ¿no? A lo largo de los próximos días, pero es una reina castiza que se viste de maja y que ya le digo, pues adopta esa pieza, esa peineta, ese peine, porque realmente en los inventarios aparece denominado como peine, y lo va a extender, por así decirlo, por toda Europa. Es decir, que vamos a encontrar peinetas en Francia y en otros sitios, pero el origen está en España y es una pieza que exportamos, que extendemos por toda Europa y realmente el origen está aquí. Igual que yo les comentaba antes, al principio les comentaba lo del lazo español, ¿no? Pues el lazo español y la peineta son las dos grandes aportaciones que hicimos a la joyería. Y también una que los franceses siempre dicen que fue cuestión de Luis XIV y que a mí también me atañe un poco por otra de mis ocupaciones, que es los relojes de bolsillo suspendidos de la cintura por cadenas, que también, bueno, ya les digo, los franceses dicen que fue una moda que estableció Luis XIV, pero no. Si se fijan en los cuadros de Velázquez, verán que la infanta María Teresa, que es la esposa de Luis XIV, lleva relojes de bolsillo, en un caso incluso dos, lleva unos relojes de bolsillo preciosos suspendidos por cadenas de la cintura. Y es lo mismo, fue María Teresa la que llevó, cuando se casó con Luis XIV, la que llevó esa moda a Francia, que enseguida adoptó el rey y que luego ya se quedaron como suya, ¿no? Pero ya les digo, el lazo español, la peineta y los relojes suspendidos de cadenas, pues son de origen español. Y bueno, pues quería también que se fijaran en los pendientes, pendientes largos, que yo les comentaba, los zancillos, esos pendientes que hablábamos a finales del siglo XVII, grandes piedras, además están descritos. La verdad es que Goya no es uno de los pintores favoritos de los que nos dedicamos a las joyas porque no tiene ese detallismo
que vamos a ver en otros pintores como Vicente López o como el magnífico Federico de Madrazo, ¿no? Pero bueno, nos deja intuir esas grandes piedras que caen en varios pisos en cascada y que luego comparamos con los inventarios de 1800 a 1807 y vemos que realmente la reina los tenía. Y una cosa que yo quería también llamarle muchísima atención, porque aquí se ve estupendamente y luego nos va a resultar mucho más difícil verlo, son este collar. El collar, lo mismo, aparece muy bien descrito en el inventario de 1800, son collares de perlas, y los de perlas que se unen en el centro con un camafeo, que ahora también hablaremos un poco de los camafeos, con un camafeo y del que luego se suspende una perla. Y es un tipo de collar también que va a utilizar mucho la reina y que, como yo les decía, también van a imitar otras damas de la corte. Pero es que son piezas que además el gusto del investigador es que luego lo encuentras en los inventarios, entonces bueno, te lleva la satisfacción de saber realmente cómo son esas piezas y ver que realmente existieron y que las lucen, ¿no? Volvemos a encontrarnos, es un retrato muy feo, ya lo siento, ya saben que María Luisa no era una persona muy agraciada y encima los pintores pues tampoco es que se preocupasen mucho de sacarle guapa. Entonces, bueno, tenemos este otro retrato anónimo que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que yo se lo traía porque volvemos a encontrarnos con esa flecha. Los pendientes los vemos mucho mejor, están mucho más detallados, esas tres caídas, esos tres grandes medallones que van cayendo, y el collar con el camafeo en el centro y una perla que comentábamos, yo le digo que se describe muy bien en los inventarios. De nuevo lo mismo, otro retrato con aderezos similares. Y para que vean cómo la moda se extiende, pues en este retrato, bueno, en esta representación simbólica que hace Francisco de Goya de las viejas o el tiempo, pues también una de ellas lleva esa flecha adornando el cabello y los pendientes parecidos a los que lleva la reina. Y bueno, he encontrado una pieza, no es de época, pero un poco para que vieran cómo sería, me recordaba un poco a los dibujos que habíamos visto en la Biblioteca Nacional, es una pieza moderna, pero quería mostrársela para que vieran realmente cómo sería una pieza de ese tipo. En este momento ya empieza a haber muestrarios de ropa, muestrarios de moda, entonces les he traído también una estampa. Hay muchísimas, están en el Museo Nacional del Prado, están todos los tipos, además todos los tipos tradicionales, con la indumentaria tradicional. Les recomiendo que en un momento pues, se metan en el fondo magnífico del Museo del Prado, que se puede ver en casa, te lo puedes descargar y puedes pasear por el Prado desde casa y además viendo fondos que habitualmente no se ven. Y les digo, en estas estampas de Antonio Rodríguez, de José Vázquez, pues se va viendo distintos tipos. Yo les he escogido el de la Petrimeta de Serio, de Madrid, pues un poco para comentarles, hay un dibujo también en la Biblioteca Nacional, una pieza parecida a esta, que en algunas ocasiones solían ser camafeos. Y yo les comentaba antes, el camafeo surge ahora con muchísima fuerza, es una pieza que vamos a ver a lo largo de todo el siglo XIX, variando los diseños. Ahora al principio van a ser diseños muy clásicos porque se inspiran directamente en los camafeos que se están encontrando en las excavaciones de Pompeya y Herculano. Yo eso ya se lo comentaba el otro día, que esas excavaciones en las que además Carlos III estaba todavía presente como rey de Nápoles, causaron un furor y una vuelta hacia los diseños clásicos, ¿no? Hacia los diseños romanos. Y luego también los diseños griegos, pero sobre todo los diseños romanos, porque eran las piezas que iban apareciendo en las excavaciones. Fue tanto el furor que existió en esos momentos que, bueno, se organizaban viajes, la gente iba, hacía, por así decirlo, turismo, y se querían llevar su souvenir, igual que hacemos ahora cuando viajamos. Entonces, claro, como no siempre se podía acceder a un camafeo romano auténtico, pues empezaron a surgir artífices que imitaban los camafeos antiguos, luego los mosaicos también lo veremos, pero en ese momento los camafeos antiguos, y que los imitaban pues utilizando ágatas
o cristal o otro tipo de material, conchas también, y era curioso porque se aprovechaba, y si tuviéramos tiempo para ir viendo muchos, y se darían cuenta que aprovechaban las vetas pues para hacer el cabello, para hacer algunas cosas. Y es curioso porque esas vetas en los documentos se denominan accidentes, ¿no? Entonces decían, y hemos aprovechado el accidente para hacer el cabello de Diana, ¿no? O este camafeo representa una figura en cuyo accidente se ve pues un broche. Es decir, que es curioso porque sí que lo describen con tanta exactitud que te hablan de esas vetas, de esos accidentes que se utilizaban, y describen muy bien cómo estaban trabajando los camafeos. La verdad es que María Luisa, aunque no la hemos visto en las imágenes que hemos visto, no llevaba ningún camafeo, sí que tenía bastantes, creo que eran como 42 camafeos, que los solía llevar engastados en sortijas, solamente el del medallón que les he comentado antes, y casi todos los demás eran sortijas, y realmente los tenía, yo creo que más que para uso, como colección, ¿no? Porque realmente María Luisa de Palma fue una gran coleccionista, que todavía no está del todo estudiado como la figura de coleccionista de la reina. Y luego, por ejemplo, el que más entusiasmo tuvo por los camafeos fue Napoleón Bonaparte, que mandó que le llevaran entre las joyas de la corona, pues que le presentaran unos 82 camafeos más o menos para colocar en diferentes joyas, que ahora les he traído alguna para que lo vean. Bueno, pues ya les digo, va cambiando la moda, va cambiando el estilo. Fíjense que, como yo les comentaba antes, que hay vaivenes, ¿no? Este es un retrato de 1806, luego vamos a retroceder ahora otra vez un par de años más en los siguientes, pero se lo he traído, me he adelantado un poquito en la cronología para que vean que también Francisca Vicente lleva este collar como el de la reina María Luisa, con los hilos de perlas unidos en el centro. Ven que no lleva ni brazaletes, ni manillas, ni nada. Y lo que a mí me llama la atención sobre todo es este adorno, este gran adorno, este gran ramo que se coloca en la cabeza, que ya no nos encaja con las flechas que acabamos de ver, pero que realmente nos justifica lo que yo les comentaba al principio, de que el siglo XIX es un siglo convulso en cuanto a modas, y se están utilizando, tal vez seguramente que sería una joya antigua, una joya de familia, importante, porque se dan cuenta que es bastante importante en tamaño y en calidad, y ella pues la siguió utilizando, ¿no? Es decir, que ya no es, vamos a ver que las joyas no son tan estrictas, las modas no son tan estrictas como en el siglo XVIII, que se utilizaban los brocamantones, las piochas, y no se utiliza, y se dejaba lo demás. Aquí se van a empezar a utilizar las joyas de familia. Entonces vamos a ir viendo cómo a lo largo del siglo XIX y el siglo XX pues van a ir apareciendo esas joyas de familia que en aquel momento no se transformaron, que en algunos casos no se han transformado y han llegado hasta la actualidad, pero que en muchos casos luego sí que ya fueron pasando las generaciones y las hemos ido perdiendo. Pero esta es una pieza, ya digo, espectacular, que luego también va a dar un poco de pie a los grandes adornos en la cabeza, a las grandes diademas, por así decirlo, que vamos a ver a partir de 1850. Y bueno, queda otra imagen más para que vean qué diferente es un retrato de la reina. Volvemos a ver esas pescaderas, esos aros con las perlas que veíamos antes, la peineta, la ven ustedes aquí un poco mejor, y las dos condecoraciones, la suya de María Luisa, la de la cruz estrellada, y esos collares de perlas que les comentaba antes. Collares que va a utilizar también, bueno, les traía el dibujo para que lo vieran, collares que también va a utilizar su nuera, la vamos a ver aquí en un retrato un poco más, no sé si decirles bello o no, pero bueno, un retrato más al gusto de la moda de estos años. Es un retrato póstumo, por eso ven lo de 1815. Ya para entonces María Antonia de Borbón no
había fallecido. María Antonia de Borbón fue la primera esposa del futuro Fernando VII y falleció pronto, sin descendencia. Y en 1816 ya estaba el rey casado de nuevo con María Isabel de Braganza. Entonces, por eso les digo que es un retrato póstumo que se utilizó de una miniatura, por eso ven también esa cara sin expresión que tiene María Antonia, y es porque realmente está pintado, pues, igual que pasaba, por ejemplo, con la emperatriz Isabel de Portugal en el retrato magnífico de Tiziano, es lo mismo, es decir, que se utilizaba una pequeña miniatura, una pequeña imagen de la reina para hacer un cuadro mayor. Y ya les digo, simplemente se la traía para presentársela porque va a pasar en puntillas, por así decirlo, por la historia de los primeros años debido a su pronto fallecimiento. Y ven que lleva la condecoración de la Orden Mayor de su suegra, que se la otorgó al convertirse en princesa de Asturias. Bueno, luego les he traído dos retratos que son, ya les digo, de la época, que eran diferentes, que yo quería un poco también traérselos para que vean cómo, lo que yo les decía antes de esas joyas de familia, ¿no? Este es un retrato de Leonora Valdés de Barruso, que lleva unos pendientes y un collar de cuentas de azabache, y se lo traía porque a la misma fecha el mismo pintor le pinta un retrato a su hija, en el que ya vamos viendo estos brazaletes tan finos que yo les comentaba antes, y ven que lleva pues los mismos adornos que su madre. Entonces, le digo, pues cómo van pasando ya las joyas de madres a hijas, y que ya le digo que va a ser una cosa bastante frecuente. Y ahora vamos a hacer un cambio radical, porque fíjense, estamos en 1805 y fíjense lo que se estaba haciendo. Esto era Francia, esto es la emperatriz Josefina. Estas son las joyas que estaban marcando la época, que estaban marcando el estilo en Francia, y fíjense lo que al mismo tiempo más o menos se estaba viendo en España, y ahora continuaremos viendo alguna cosa más, ¿no? Es decir, esto es la joya, el superlujo, es las piezas, la joya como emblema de poder, como emblema no solamente de poder político, sino de poder económico, la joya para resaltar la belleza de la mujer, es decir, que ya son retratos de aparato en el que las joyas realmente son piezas importantísimas que iban formando ya parte de ese tesoro de la corona de Francia. Y les he traído vean la indumentaria, ese estilo imperio que impone, ya le digo, Josefina, y ya digo, fíjese la diferencia entre el retrato que habíamos visto, era un retrato de corte de la reina María Luisa de Parma, y este magnífico retrato de Josefina, o este otro retrato de Paulina Bonaparte, con esa incorporación ya que les decía, con esa aparición realmente de joyas con cama feos, que no hemos visto tampoco, que sabíamos que la reina María Luisa las tiene porque aparecen en los inventarios, pero que no se retrata con ellos como si hace la familia de Napoleón. Y estos camafeos que yo les comentaba, que formarían parte de ese tesoro, de esos 82 camafeos antiguos romanos que Napoleón reclamó, por así decirlo, para que sus joyeros hicieran piezas tanto para Josefina como para su familia, ¿no? Y fíjense, esas peinetas, que aquí la ven muy bien, la peineta que es, le digo, española, y estos, esa especie como de ferronier, que es como en algunas ocasiones se conoce también a esta pieza, porque rodea la cabeza, y es el término de ferronier procede del retrato de la bella Ferronier, en el que lleva una simple cinta con una piedra central en el centro, y se conoce, ya le digo, de ese título del cuadro, pues evoluciona la pieza, y en el siglo XIX se conocerán este tipo de joya que rodea la cabeza, en este caso super ferronier, por así decirlo, pero sí que vamos a ver luego modelos más sencillos en la segunda mitad del siglo XIX, pero que tienen su origen, ya les digo, en ese intento por recuperar las piezas antiguas. Posiblemente a lo mejor las ferronías se utilizaban también en Roma, y bueno, pues se utilizaban piezas parecidas,
se utilizan de nuevo en el Renacimiento italiano y se traslada al siglo XIX. Volvemos a tener otra vez las rayas, a ver, sí. No sé si No te preocupes, Amelia, volvemos a sigue, tener otra vez sigue, el mismo problema que el otro día, no sé. Bueno, sigue, sigue. pues como les comentaba, sí, vamos a ver este magnífico aderezo que están viendo aquí con el collar, la peineta, que es esta que ven aquí, la peineta, los brazaletes, los broches, los pendientes, que serían, ya les digo, pues esos aderezos que se crean en todo, que hemos visto en los retratos anteriores, ¿no? Volvemos a ver otro aderezo, también con camafeos un poco más posterior, porque este está hecho por Augusto Castellani, que es uno de los grandes, artistas joyeros italianos del siglo XIX. Es una familia, los Castellani es una familia de orfebres que van a vivir durante bastante tiempo y que van a ir desarrollando, imitando este tipo de piezas con una calidad excepcional. Y bueno, pues nos encontramos aquí con un retrato magnífico de María Carolina Murat, de la esposa de Murat, pues también con esa pieza que yo les comentaba antes, esas joyas, casi aquí sí que podríamos hablar de tiara, es una cosa que ya hablaremos más adelante, la diferencia entre tiara y diadema, aquí sí que podríamos denominarla tiara, y también con un camafeo y las perlas que van decreciendo en tamaño, y otro camafeo en el talle, en el adorno del talle. Y son, ya les digo, piezas que forman parte, pues, de las modas del adorno femenino a lo largo de estos años, y que van a crear, una escuela, ¿no? Les traía también este magnífico retrato de Josefina con un aderezo, en este caso con corales. Lo que les comentaba, que en este caso es un aderezo de coral, que si se dan cuenta son también imitando camafeos, porque fue otra de las modas que se hace muchísimo, que es, estos artistas, estos artífices imitan los camafeos antiguos con coral, con lava, que era también una materia que tenían en abundancia en aquellos momentos, con azabaya. Entonces hacían esos aderezos imitando, ya les digo, los camafeos antiguos. En este caso, además, lleva una diadema o tiara, pero a mí me gusta más decir la palabra diadema, a lo Diana, ¿no? A lo Afrodita, que es también el peinado que se va a crear a partir de ahora, que es un moño que corona ya la cabeza y que va despejando mucho más las orejas y el cuello, y que va a permitir que se vayan utilizando otro tipo de joyas. Bueno, pues tenemos aquí, les he traído para que vieran lo que sería unas piezas elaboradas, como les he dicho, con ese coral que se va tallando, que son obras magníficas y que alternan, en este caso, pues con piezas de filigrana y aljófar, que es lo que ven aquí. Y son pues las puntas que veíamos antes en la cabeza, serían estas piezas, o alfileres, a lo mejor para el sombrero o para una pieza de indumentaria. Les había traído esta pieza simplemente es porque se ha subastado hace poco en Sotheby's, y son piezas que llaman mucho la atención, la subasta de estas piezas. Y entonces tenemos, bueno, pues estas dos diademas de Josefina, son unas piezas impresionantes por la calidad que tienen, y por el diseño y el uso del oro, los esmaltes y estos camafeos que les decía que están imitando. Ven aquí a otro camafeo cómo aprovecha la propia Ágata para hacer, pues aquí lo que decíamos antes, los accidentes, ¿no? Las vetas. Y bueno, se me ha ido rápido esta, para que vieran también otra de las joyas de Josefina que se han subastado hace poco, ¿no? Voy a traer un poco también lo que hay ahora mismo en el mercado. Y esta es una pieza extraordinaria, napolitana, de coral, es un aderezo estupendo, y se lo traía más que nada para que vieran
las peinetas que veremos más adelante, ¿no? Cómo se talla el Corán. Bueno, ya os he dicho, fallece la primera esposa de Fernando VII y como no tiene descendencia tiene que buscar nueva esposa. En este caso la elegida es su sobrina, es María Isabel de Braganza, que era una infanta portuguesa, hija de Juan VI de Portugal y de la infanta española Carlota Joaquina, hija de Carlos III, es decir, que por eso era su sobrina, era hermana de Carlos IV y por tanto su hija era, familia de Fernando VII, y la corte portuguesa estaba exiliada en Río de Janeiro tras la invasión napoleónica, y Fernando VII pues manda por así decirlo, un embajador, un emisario, para que pida la mano de la infanta María Isabel de Braganza y también la de su hermana María Francisca, para que María Francisca se casara con su hermano Carlos María Isidro, ¿no? Era la intención de volver a unir, por así decirlo, de mantener las relaciones hispano-lusas que durante todo el siglo XVIII pues, habían estado emparentadas ambas familias, ¿no? Y realmente pues, vamos a ver a una Isabel de Braganza, personaje importante, porque como saben fue la que animó la creación del Museo del Prado, fue, por así decirlo, la fundadora del Museo Nacional del Prado. Pero vemos a una Isabel de Braganza sencilla, ven que simplemente lleva un collar de perlas, con un adorno con un peinado, ven que va cambiando, que ya se va transformando y que vamos a ver que continuará en la siguiente, en su sucesora, para cambiar radicalmente con María Cristina, con la cuarta esposa. Y eso sería, por así decirlo, fíjense, contemporáneo más o menos de Josefina, de la emperatriz Josefina en Francia. Y fíjense, ya les digo, la diferencia entre una imagen de la reina y otra, ¿no? María Isabel de Braganza, bueno, un poco agraciada, también era una infanta modesta, por así decirlo, es decir, vivía en el exilio y realmente fue una reina que no le interesaban tanto las joyas, el lujo, como otras reinas que hemos visto antes y después, ¿no? Entonces, realmente, aparte de que ella vivió muy poquito, falleció enseguida, pues tampoco tenemos muchos retratos de ella y no podemos ver realmente el amplio conjunto de joyas que tenía. Sí que Fernando VII le regala precisamente un aderezo, uno a ella y otro a su hermana, con motivo de la boda, un aderezo de mosaicos, que ahora veremos lo que eran esos aderezos de mosaico, pero realmente, ya les digo, no aparece, prácticamente no aparece en los retratos de Isabel ninguna de estas, vamos, ninguna joya. Sí que ven lo que yo les comentaba antes, de las sortijas en los cuatro dedos y de las pulseras, que en este caso, pues como a ser también iguales, como veíamos en el siglo XIX las manillas, pero realmente ya no era la moda. Y bueno, aquí tienen otra imagen de María Isabel con una diadema a lo Diana, una diadema clásica, que es lo más parecido a lo que vamos a ver en cuanto a joya, a joyería neoclásica, por así decirlo, a joyería con tendencia clásica. Y lo que sí, vamos a ver, es la que vamos a ver como más joyada, es a su hermana María Francisca, que yo digo que se casó con Carlos María Isidro, que va a jugar un papel determinante luego en la sucesión del rey Fernando VII, que va a tener también que exiliarse por cuestiones políticas, que va a tener una vida también bastante azarosa, y en la que vemos que realmente pues, nos podemos hacer un poco más una idea de las joyas que se estaban utilizando en esta época, siguiendo un poco imitando un poco, ya les digo, pues las piezas que existían en Francia, ¿no? Vemos esta gran diadema con piedras de tamaño considerable. Esto sería una ferronier, que
que veíamos antes, grandes pendientes, el collar. Ya les digo que si lo comparamos con joyas que no nos da tiempo, necesitaríamos más días, ¿no? Si lo vamos comparando con las joyas francesas o con las joyas que se están utilizando en Italia, pues veríamos que se parece mucho más que lo que estaba utilizando su malograda hermana, ¿no? Y bueno, pues aquí tienen una pieza muy característica, estos collares con grandes piedras a veces talladas, también, ya les decía antes, imitando o imaginando camafeos, y fíjense también la peineta extraordinaria que lleva, el peinado, que les comentaba antes, cómo se va recogiendo, cómo se va dejando más espacio para que se puedan ver los pendientes, las orejas, y que se vaya descubriendo el cuello con, ya les digo, con para poder colocar este magnífico collar. Y volvemos a ya lo que yo les comentaba de los brazaletes, las pulseras de diseño individual, que van a ir creando ya esa nueva tendencia en cuanto a la joyería que adorna los brazos. Y bueno, pues les traía alguna aquí con mayor detalle el retrato de María Francisca, con el collar. Es una pieza extraordinaria porque se dan cuenta que son las piedras, una gran piedra que está rodeada de diamantes más pequeños, y seguramente con toda, vamos, creo que ya con toda seguridad, porque se ve aquí un poquito, se aprecia un poquito las garras, pues ya serían piedras que estaban montadas al aire, al igual que seguramente las lágrimas de los pendientes, que ya están montando al aire y que ya crean un diseño mucho más ligero, mucho más limpio, desapareciendo esa gran cantidad que veíamos de metal que embutía, que tapaba prácticamente las piedras que veíamos al principio del siglo XVIII, ¿no? Pero sobre todo, ya les digo, fíjense la diadema, perdón, la peineta extraordinaria, con todo el metal trabajado, cincelado, haciendo esos dibujos vegetales, y luego pues todas las piedras que son montadas exactamente igual que el collar, que enriquecen muchísimo y que realmente nos da imagen ya de la riqueza que se estaba generando en esta época. El aderezo de el aderezo de mosaicos que yo les comentaba antes, que Fernando VII le regaló cuando se casó con su hermana, con Carlos María Isidro. Puede que sea este el que está luciendo aquí, porque realmente es un aderezo y son mosaicos. Entonces puede ser, yo se lo he puesto porque era lo que más parecido a ese. En la documentación simplemente se dice un aderezo de mosaicos, no cuenta ni qué representaban los mosaicos ni cómo era el aderezo. Entonces, bueno, lo más parecido, ya digo, es este retrato que he encontrado, y se lo traía para que ustedes pudieran verlo. Y bueno, esto sería un aderezo con micromosaicos. Son pequeñas teselas, no sé si lo ven aquí o si no en la siguiente. Aquí se ve, este es fantástico, es uno de los mejores joyeros que hay en Francia en esta época. Aquí a lo mejor lo ven mejor. Son pequeñas teselas que a veces pueden ser de dos tipos, pueden ser piedrecitas muy pequeñas, minúsculas, que se va trabajando como si fuese un mosaico grande, pero todo al mínimo, porque además yo se lo he agrandado en la fotografía para que lo pudieran ver más. Esto sería un broche, una sortija, lo que veían antes un poco en las piezas, y son pequeñas, ya digo, pequeñas piedrecitas que se colocan como si fuese mosaico, o piezas realizadas en cristal policromado, que también se van, yo les digo, adaptando y creando esas imágenes, que suelen ser pues paisajes de Roma, edificios de Roma, o también pueden ser animales o algún paisaje como el que le ven a la derecha. Y les traía también, a ver, vamos, no sé cómo vamos de tiempo hoy, pues, a ver, voy a intentar por lo menos avanzar un poquito más, a ver si llegamos por lo menos a la cuarta esposa, que es la que nos va a dejar piezas muy interesantes que luego vamos a poder estudiar en la próxima jornada. Les traía también, ya les digo, este retrato de María Eulalia de Queralt,
la duquesa de San Carlos, está en la colección de los marqueses de Santa Cruz, en un retrato extraordinario, bellísimo. La foto no le hace honor porque es una foto antigua, pero es que es una colección de difícil acceso para fotografiar y no he encontrado una foto mejor, es una foto antigua y es ya les digo, es un retrato extraordinario en el que vemos pues, las joyas personales de la duquesa de San Carlos, porque si se dan cuenta no se parecen ni a las joyas utilizadas por la familia Bonaparte ni a lo que hemos visto tampoco utilizado por la hermana, por María Francisca, ¿no? Entonces es una diadema de estilo clásico a lo Diana, porque realmente va haciendo también ese triángulo coronado por una media luna y una gran estrella con una perla en el centro, que hace juego con la gran joya de pecho que suspende de este magnífico collar de perlas, que hace a su vez juego con los pendientes y con el adorno que lleva el vestido. Sabemos que es un vestido, una moda imperio, el vestido así lo hace con ese talle alto y ese escote, pero ya les digo, no son piezas, a lo mejor nos podría recordar un poco a la que veíamos antes de la mujer de Murat, pero realmente son piezas completamente diferentes, tienen una línea clásica, pero ya le digo, yo creo que es una pieza familiar que yo creo que no se conserva porque ya lo hubiésemos visto en alguna ocasión y nunca la hemos visto. Y bueno, como les comentaba, pues María Isabel de Braganza fallece de parto, que era una de las cosas habituales en aquel momento, y bueno, pues Fernando VII, que estaba sin descendencia, se vuelve a casar por tercera vez con María Josefa María de Sajonia, una mujer recatada, lo pueden ver un poco en el retrato, una mujer que también no va a hacer mucho alarde de joyas, nos va a dejar en la antesala de lo que va a ser la gran explosión de joyería española en el del siglo XIX, pero ella simplemente pues, nos deja aquí, yo se la traía porque son tres piezas que para mí son de una sencillez, de una elegancia extraordinaria, que es esta peineta de concha que vemos que ayuda a repartir y a crear ese peinado que veíamos antes de un poquito levantado y dos moños a los lados. Los pendientes que se dan cuenta, volvemos a esos pendientes de arillos con perlas, esas pescadoras que decían popularmente, y las hebillas, que se acuerdan que el otro día lo veíamos ya que también se hacían dibujos de pasantías con esas hebillas que van a ser una de las piezas que van a ser características que van a triunfar en la segunda mitad del siglo XIX. Y un retrato diferente de María Josefa, un poco más avanzado, con unas piezas un poco más ricas, esos pendientes largos que estamos viendo aquí con esas caídas que tenían y que ya les digo, pues un poco ya nos está anticipando a lo que va a ser la segunda mitad del siglo XIX. Les quería también contar, pero no les he comentado, estos collares que van ceñidos bueno, que caen un poquito por el cuello, que se conocen con el nombre de Rivière y que luego los vamos a ver también con muchísima frecuencia, no solamente en el siglo XIX, sino también en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en el siglo XX sí que se utilizará con muchísima frecuencia los collares Rivière para adornar el cuerpo femenino. Y bueno, pues yo les comentaba que la última, porque también María Josefa Amalia también fallece sin descendencia, y el rey pues se vuelve a casar por cuarta vez con María Cristina de Borbón, que realmente va a ser la que va a dar un heredero, en este caso una heredera, al rey, por fin, a la futura Isabel II, y la vemos aquí en este extraordinario retrato magnífico, es uno de los retratos favoritos que tengo, vestida con el traje de novia y luciendo el aderezo que le regaló Fernando VII,
con motivo de su boda. Se lo voy a pasar rápidamente en unos minutos para dejarles tiempo por si quieren hacer alguna pregunta, porque es el retrato con el que yo quería arrancar el próximo día, porque estas joyas en parte van a ser las que luego María Cristina va a legar a sus hijas, a Isabel II y a Luisa Fernanda. Y entonces un poco quería que ustedes, quería coger el hilo, no que lo dejáramos aquí como al final, así rápidamente, sino arrancar de ese momento, pero bueno, les voy a pasar las imágenes para que vean el detalle de estas grandes joyas. Cuando los documentos nos encontramos con descripciones de piezas y dicen una piocha, bueno, un adorno de cabeza con 1525 diamantes, realmente muchas veces dices, ¿he leído mal? ¿Habré leído mal? No puede ser que una pieza tenga tantos diamantes, hasta que llegas a este retrato. Y entonces te das cuenta de que sí que se podían, sí que se elaboraban joyas con esta gran cantidad de piedras, con este elevado valor económico, porque fíjese lo que es este adorno totalmente vegetal, ya un adorno que nos está anticipando el romanticismo que vamos a ver ahora, que veremos en la próxima conferencia y que avanzaremos hasta llegar al modernismo, iremos viendo cómo cambia, pero fíjense esta joya romántica, este espíritu totalmente natural, intentando imitar al máximo las flores, los elementos de la naturaleza. Y ya digo, pues vamos viendo este magnífico ramo, flor con las plumas, es decir, ya han desaparecido todos los elementos naturales que veíamos antes y todo se ha transformado en metal y en pedrería, montado todo al aire, encastado todo al aire, con garras al transparente, como aparecen en los inventarios, y ya les digo, con una riqueza extraordinaria. Tenemos fíjense cómo es la gran joya de pecho, que también es un canasto con flores del que cuelgan guirnaldas, piedras, hilos cuajados de diamantes y unidos con una cadena al cuello para reforzar, por una parte, que la pieza no se mueva del cuerpo, y por otra parte también para sujetar su peso, ¿no? Vemos aquí aquí lo ven muy bien, la Orden de la Cruz Estrellada, la ven aquí en el retrato de María Cristina, y fíjense cómo es el cinturón totalmente cuajado de pedrería, rodeando toda la cintura de la reina, con esos diseños, ya digo, puramente naturalistas, imitando totalmente el natural, intentando camuflarse, por así decirlo, o competir con los bordados, los encajes del vestido. Y bueno, les paso, yo digo, nos quedamos aquí, pero le voy a pasar unas imágenes más de María Cristina para que vean qué cambio, por ejemplo, en este retrato con el hábito del Carmen. Se lo pongo por una cuestión, y es bueno, la hebilla que yo les comentaba antes, la orden de damas nobles de María Luisa de Parma, unos sencillos pendientes, pero yo quería que aquí se fijasen en el peinado, por aquí lo vemos muy bien, y es un peinado que vamos a ver en la segunda mitad del siglo XIX, y que es un peinado que se conoce como el de las tres potencias, porque imita un poco las tres potencias que algunas veces coronan, embellecen la cabeza de Cristo atado a la columna, o la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, las tres potencias pues, se trasladan, por así decirlo, de manera más popular, pues a este tipo de peinado que ya les digo le vamos a ver con muchísima frecuencia, y que le vemos también aquí, bastante exagerado en este retrato de Vicente Carderera, que además era diseñador de joyas, porque hay algunos diseños de joyas de Vicente Carderera que se conservan, han llegado hasta nosotros, y vemos, ya les digo, pues este peinado tan exagerado y esos adornos que ya digo veremos con más tranquilidad el próximo día, porque quiero que los vean bien, que los disfruten, ¿no? Aquí tienen el detalle de este retrato de la reina.
Y ya les digo, si les parece, lo dejamos aquí hoy y hacemos, pues si quieren alguna, porque siempre vamos un poco ligeros. Marian se nos quedó sin conexión el último día y dijimos que le íbamos a dar paso a la primera a ella, pero no sé si está, si quiere comentarnos alguna cosa, y si no, pues el resto de ustedes que me están escuchando tan amablemente, pues si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Y nos emplazamos, de todas formas, les adelanto que el próximo martes le dedicaremos buena parte de la charla, por así decirlo, a la reina Isabel II, a sus hijas, que ya nos vamos acercando poco a poco a lo que tenemos más cercano. Y ya digo, iniciando, arrancaremos pues, de estos retratos de María Cristina y de otros realizados en aquellos años también por el magnífico pintor Vicente López. No sé si hay... Es que además no sé ni cómo vamos de hora. Yo he parado un poco, pero no sé ni cómo, no sé qué hora es. Sí, tenemos unos minutos aún. Yo creo que es conveniente empezar ya las preguntas, si os parece. Sí, porque es que luego si no siempre queda alguien fuera. Vale, pues entonces empezamos las preguntas. Si Marian quiere... Consuelo Castellanos tiene levantada la mano. Sí. Sí, Consuelo. Hola, es que tenía el micrófono cerrado. Ya te veía que tenías el micrófono cerrado, digo, bueno. Muchas gracias por la conferencia. Nada, quería preguntarte, era una cosa de la semana pasada, en los dibujos de joyas que el joyero de Carlos III hace para la infanta, Francisco Sáenz. Eso es, había algunas piezas que estaban marcadas con una letra A, B. ¿Eso se refiere al tamaño de la pieza o al... Claro, no sé. Claro, es que... ¿Qué tipo de pieza? Claro, perdón, no sé si nada. son los diamantes o es que son más grandes o más pequeños. Sí, no, es que la documentación se ha conservado parcelada, es decir, no tenemos toda la documentación. Por lo que, si recuerdas que veíamos un dibujo de un ramo que era el regalo de Carlos III a María Luisa de Parma, que en un lateral ponía pues una perla de este tamaño, de tantos granos, B, un diamante, tal. Es decir, esos números con los que por así decirlo, se marcaba la pedrería era porque luego había un documento adicional, un anexo, por así decirlo, en el que se ponía el A va a ser una perla de tantos granos, el B es un diamante de tantos quilates. Entonces, era para que pudiera luego el rey saber el tamaño que iba a tener la piedra y la forma y la talla. Entonces, era simplemente una especie como de indicadores para que luego supieran cómo iba a ser el resultado final. Vale, muchísimas gracias. Nada, a ti. No sé si hay alguna más. Hoy estamos más calladitos. Marian, ¿no querías decir algo? No sé si nos escucha. Consuelo ha vuelto a levantar la mano, no sé si es que quiere hacer otra pregunta o es la misma de antes. No, es que quería quitarla y le he dado otra vez. Y te ha vuelto a salir. Es que esto de la informática a mí también se me da fatal. Pues no hay ninguna pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario? A ver si os gusta la semana que viene Isabel II, que es una de las épocas con las que yo comencé. Cuando me interesaba el mundo de la joyería, pues repartía mi tiempo, por así decirlo, entre Isabel de Farnesio y Isabel II. Entonces, ahí había un equilibrio que espero que os pueda transmitir. Y sobre todo, a ver si podemos disfrutar bien con los retratos de Federico de Madrazo, que yo creo que os van a gustar mucho las joyas que retrata Federico de Madrazo. Estoy seguro de que nos encantará la conferencia, igual que las anteriores. Sí. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, fantástica conferencia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Luego.